Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Cancinos y el día de hoy tengo que explicar por qué es importante que en las escuelas se enseñe programación. Sin nada más que añadir, empecemos. Pues una vez aquí, vamos a analizar el documento de Telefónica Fundación, ¿verdad? El cual nos dice la enseñanza de la programación en la escuela. Porque es importante ponerle atención a cada uno de estos temas, ¿verdad? Yo sé que es un poco largo, pero lo voy a tratar de analizar lo más que se pueda. De hecho, me tomé la libertad de leerlo todo y traerles una especie de análisis o resumen si así lo quieren ver. Por ejemplo, algo muy interesante que me llamó la atención es que en Estados Unidos se estima que en el año 2020 habrá 1 millón de vacantes, ¿verdad? En el puesto de programador. Entonces esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y pues en este documento vamos a estar hablando de 4 opciones principales. Número 1. Demanda por habilidades de programación. ¿A qué me refiero con esto? Demanda. ¿Qué es demanda? Demanda es todo aquello que las personas necesitan. En poco más de 2 generaciones, las computadoras pasaron de ser grandes aparatos reservados por algunas empresas tecnológicas. Hoy en día la demanda y el uso de una computadora es totalmente vital, ¿verdad? Una computadora, el internet es una fuente inagotable de conocimiento, como lo dice acá, ¿verdad? Basta con hacer un pequeño clic en Google Chrome y buscar cualquier información en internet. Compañías como Facebook y Twitter se convirtieron rápidamente en fenómenos de alcance mundial. El tema de redes sociales es muy importante hoy en día, ¿verdad? Para hacer marketing y cualquier tipo de promoción, ¿verdad? Tantos celulares inteligentes que es indispensable. Este aparatito de acá, con el que vivimos las personas, hoy en día es indispensable para la comunicación, ¿verdad? Nos hemos introducido de lleno en una era de la capacidad de procesar información. Es una habilidad central. En el contexto se sabe que programar es una situación ventajosa. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Por qué? Porque mejora la lógica, da muchas posibilidades de trabajo incluso, ¿verdad? Como lo dice el título, la demanda por habilidades. En otros puntos se estima que en el 2016 se reproducirán 211 mil millones de descargas de aplicaciones de teléfonos celulares en el mundo. Hoy en día estamos en 2020 y obviamente ese récord ya se batió. En los Estados Unidos, algo importante, un desarrollador de software programador en Python puede aspirar a una remuneración anual sobre $100,000. ¿Qué quiere decir esto? De que un buen programador que sepa un buen lenguaje puede aspirar a un salario mucho mayor, ¿verdad? Y mucho mejor, ¿verdad? Si es que está en Estados Unidos, no necesariamente con tener un título las personas pueden ganar bien. No, el hecho de ser un programador te da un prestigio, ¿verdad? Te da un plus para las empresas que buscan y es demandado por eso este puesto, ¿verdad? Aprender a programar se ha convertido en una tendencia mundial. Algunos países lo han dado de paso a enseñar ciencias computacionales en las escuelas, algo muy importante. A comienzos del año 2014, ¿verdad? Alguna forma de programar también era parte del currículum de los países europeos como Bulgaria, Chipre, República Checa, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia y Portugal. A ver qué día vienen a Latinoamérica, ¿eh? ¡Sáquenme de Latinoamérica! Entre otras iniciativas privadas también hay fundaciones que se encargan de promover la programación. Por ejemplo, la Fundación Telefónica, que es la que diseñó este documento, y también existen muchas más. La Universidad Nacional de Córdoba en Argentina se preguntaron por qué los estudiantes de primer año en la carrera de ingeniería fracasaban en pruebas parciales y finales, produciendo una tasa de deserción, muy parecida a lo que pasa en la Universidad de San Carlos. Los estudiantes se encuentran en un déficit de educación lógico formal, que es considerado un riesgo de éxito en el desempeño de la informática. Si bien se ha sospechado que hay personas que tienen aptitud para programar, esta no está asociada ni a la edad, género, nivel educacional, ni tampoco a resultados de test de inteligencia o resolución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Es que si una persona apenas puede utilizar una computadora, apenas sabe usar el teclado, va a ser mucho más difícil que pueda aprender a programar. A comienzos de la década de 1960, algunos visionarios empezaron intensas campañas en las que proponían que el aprendizaje y la programación fuera el centro de la revolución educacional y no tan solo una reforma en la enseñanza escolar. ¿Qué quiere decir esto? Pongámonos en el año 1960, ¿verdad?
todo el auge de las computadoras. Muy pocas personas tenían acceso a ellas, por lo cual ellos vieron el futuro, por así decirlo, en el cual las ciencias de la computación se tenían que llevar en las escuelas sí o sí. Lo que necesitaban ellos era cambiar el foco educativo desde la transmisión de conocimientos hacia la estimulación del proceso de aprendizaje en los estudiantes. Existe un personaje icónico acá, Senior Papert, que él visualizó a comienzos de los años 60 el potencial que tenía el lenguaje computacional para inducir y catapultar estos desarrollos cognitivos, y se abocó a promover el uso de la computación y la programación en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Él buscaba que los alumnos, que los estudiantes, ¿verdad?, tuvieran como fin y objetivo aprender computación. Los alumnos serían capaces de tareas sencillas con muy poca preparación. La estructura de la programación tendría incorporados conceptos matemáticos. Para Papert, debido a la forma en la que se usaban las computadoras en las escuelas, eran las computadoras quienes programaban a los estudiantes y no al revés. Las computadoras antes, en ese año, usualmente les hacían el trabajo a los estudiantes, ¿verdad? La computadora prácticamente les daba todo, y no, los estudiantes necesitaban manipular la computadora, ¿verdad? Y aquí aparece otro personaje muy importante que se llama Piaget, ¿verdad? Trabajó con Papert y desarrollaron un lenguaje llamado Logo para crear un espacio que permitiera justamente lo contrario, ¿verdad? Que los estudiantes aprendieran y, utilizando Logo, dieran instrucciones a la computadora para que se realice una acción. En sus pocas palabras, el aprender a programar, el estudiante piensa sobre cómo pensar, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer el otro. Hace que el niño se convierta en un verdadero epistemólogo. Qué palabra tan rara, ¿eh? Programar permite un aprendizaje autoguiado. Y programar compromete al estudiante a aprender acerca de su propio aprendizaje. Conforme vamos cometiendo errores, vamos aprendiendo esos errores y vamos mejorándolo, y ya no los vamos a ir cometiéndolos. Aquí en la figura 1 nos presentan un ejemplo de la programación utilizando Logo. Si se dan cuenta, nos dice, hay una tortuguita en la cual tenemos que dibujar un cuadrado. Entonces hay que darle una serie de instrucciones. Por ejemplo, forward, ¿verdad? Mueve el cursor o avanza para arriba, avanza hacia el norte, ¿verdad? Right 90, gira 90 grados, avanza 50, gira 90, avanza 50, gira 90, y así sucesivamente hasta formar el famoso cuadrado. Let a child learn mathematics by speaking in mathematics about things that really matter to him. So at MIT we've given computers the power to turn motors, to make sounds, to draw pictures, and we've found ways of giving children the power to control the computer. Now they'll put their little tunes together to make a bigger one. Sometimes I get into bugs like this, and it'll, when it was doing it in his mind, the little turtle, it's the little triangle thing, was on an angle, so it drew the picture on an angle. A computer-controlled turtle is made to draw and dance by programs so simple that all children invent them in the first days of the course. Thus the child acquires a taste for math power that grows and grows as his projects become more original, more complex, and more varied. Ahora sí, pasemos a la década del año 2000. Estaba empezando también el uso de Internet, ¿verdad? En el año 2003 se desarrolló lo que se conoce como ahora Scratch, ¿verdad? Que está inspirado en un juego de Lego, ¿verdad? En donde Scratch funciona por medio de bloques de programación que se pueden montar unos sobre otros como piezas de Lego. Aquí tenemos la página principal de Scratch. No necesitamos iniciar sesión ni nada. Podemos empezar a desarrollar un proyecto desde cero. A esto es lo que me refiero con programación con bloques. Utilizando una serie de instrucciones podemos hacer que el gato en esta ocasión pueda realizar cierto tipo de acción. Es muy intuitiva y los invito a que la utilicen. Algo muy interesante es que, de acuerdo a Resnick, es una revista especial, se suben al sitio web de Scratch obviamente diariamente más de 1500 nuevos proyectos con códigos libres que pueden ser utilizados y combinados por otras personas. Aquí tenemos un ejemplo de Scratch.
algo muy interesante y lo que me llamó la atención es que la empresa de juegos o de programación de robots Fisher Price, que es una compañía especializada también en juguetes, lanzó un juego, ¿verdad? O un juguete llamado Code of Pillar, que promete hacer jugar y pensar a los niños de 3 años. Incluso desde ya pueden jugar con esta pequeña oruguita y ya pues van desarrollando sus habilidades. Ahora sí, volviendo al tema que nos incumbe, el avance de la tecnología y la reducción de costos ha hecho posible el desarrollo de robots que responden a instrucciones de los niños mediante la manipulación de bloques, como lo vimos con Scratch, como lo vimos con esta oruguita, ¿verdad? Con instrucciones que pueden ubicarse secuencialmente. En resumen, en aproximadamente 50 años, estamos hablando del 2070, el desarrollo de lenguajes de programación y con el objeto de facilitar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ¿verdad? En las escuelas adquieren los siguientes beneficios cada uno de estos niños. Ojo a esto, es muy importante. Crean su propio entorno de aprendizaje, aprendiendo para paso a paso a comprender sus propios modos de aprender. Aprenden conceptos matemáticos mediante el uso del desarrollo de comprensión abstracta de los mismos. Aprenden a organizar y secuenciar tareas de forma lógica. Desarrollan una actitud positiva hacia el aprendizaje. Aprenden a colaborar con otros a resolver cualquier inconveniente. Se empoderan en el proceso de aprendizaje. Ahora bien, ¿existe alguna evidencia a favor de todos o algunos de estos derechos o beneficios que promueven los partidarios de introducir la programación en las escuelas? En la próxima sección lo vamos a ver. Tercera sección: impactos de aprendizaje en la programación en las escuelas. Existen 3 tipos de impactos esperados en las escuelas. Número 1, cognitivos. Número 2, de aprendizaje. Y número 3, social. Algo que quiero recalcar es que uno de los programas a los cuales se le han hecho una investigación muy específica y muy avanzada es el famoso logo. En resumidas cuentas, unos investigadores utilizaron logo y enseñaron a niños, a estudiantes de diferentes edades, ¿verdad? Poniéndolos en grupos diferentes, ¿verdad? Unos aprendieron de la forma tradicional y otros aprendieron utilizando el logo, ¿verdad? Y realmente no encontraron algún cambio muy significativo en cuanto al aprendizaje, ¿verdad? En pocas palabras, uno es más listo que otro, no. Pero eso sí, ¿verdad? Los que aprendieron logo tuvieron una mayor capacidad de resolver cualquier inconveniente, cualquier problema que se les haya presentado, a diferencia de los que estudiaron un método tradicional. Sin embargo, a principios de los años 90 todavía existía ese escepticismo y esa duda de la programación en el aprendizaje. Luego de muchos estudios, ¿verdad? Se llegó a la conclusión que en un 89% de los casos hubo efectos positivos de forma estadística y fueron significativos a favor de la enseñanza de la programación en las escuelas. Ahora bien, a diferencia de que antes mencioné que se habían encontrado, no había una gran diferencia en cuanto a los resultados, es porque hubo una evaluación, una experimentación demasiado larga. Algo muy importante, y es que a principios de los años 90 los programas se tornaron un poco más amigables al usuario, ¿verdad? Surgiendo nuevos software que permitieron expandir ampliamente el uso de computadoras sin necesidad de saber programar. ¿Qué quiere decir esto? Es que ahora prácticamente la mayoría de las personas tenía una computadora y sabía utilizarla, y no era necesario que ellos supieran programar. Algo muy importante a recalcar es que en la escuela primaria y secundaria de Estados Unidos y de otros países se ha dado más interés en complementar el currículo de los estudiantes con beneficios cognitivos como Scratch y de programación. En el apartado número 4 vamos a ver conclusiones y desafíos para la enseñanza de la programación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo más difícil que nosotros podemos hacer para que las personas aprendan a programar o que se interesen en este mundo, ¿verdad? ¿Por qué hay que prestar atención en la enseñanza de la programación en las escuelas? Pues esto, en efecto de la visión de Paper, como ya vimos, y otros, ya hace 50 años era correcto aprender a programar, porque esto tiene impactos serios en el aprendizaje. Estamos sabiendo que en ese tiempo, en los años 60, no existía esa capacidad de utilizar computadoras. Hoy en día, en cambio, en pleno 2020, es fundamental poseer una computadora, ¿verdad?, para hacer cualquier tipo de tarea. En dicho contexto, aprender a programar ya deja de ser una habilidad adicional, como lo dice en el documento.
y al que se puede tener no acceso, ¿verdad? Y comienza a ser una habilidad básica que hace diferencia entre acceder o no al conocimiento y a las oportunidades laborales en forma pertinente. En este mundo más complejo e interconectado ya no es posible recurrir a soluciones estandarizadas, soluciones básicas. Aumenta al mismo tiempo que crece la información, la interconexión y la centralidad de las computadoras en nuestras vidas. Si no me creen, miren el video de Obama. Hi, everybody. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program it. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks, everybody.